El aire viciado, las paredes de hormigón desnudo y un Hitler agotado acariciando en silencio a un cachorro mientras contempla mapas que solo le ofrecen derrotas. Es abril de 1945 y la caída del Tercer Reich es inminente. En el subsuelo de Berlín, un búnker improvisado alberga las últimas horas de un régimen que había prometido durar 1000 años. Aquí, entre el zumbido de los generadores y el eco de las decisiones desesperadas, se desarrollarán los actos finales de la tragedia nazi. Poco queda en el Berlín actual del antiguo complejo de la nueva Cancillería del Reich, planificada por Albert Speer como un símbolo del poder omnímodo del nuevo Reich de los 1000 años. Apenas nada. Pero escondido entre los bloques de anodinas viviendas de la era comunista, bajo un parking en medio de un pequeño parque, aún hoy en día yacen los restos del antiguo Führerbunker de la nueva Cancillería del Reich. Desde el mes de julio de 2006, un solitario tablero informativo es el único indicio de su existencia, y sin embargo, aquí se desarrollarán los trágicos momentos finales del Tercer Reich en la primavera de 1945. Los búnkeres que se construyeron debajo de la Cancillería del Reich fueron diseñados originalmente como refugios antiaéreos provisionales, pero los incesantes bombardeos aliados obligarán a Hitler y a su personal a buscar refugio permanente bajo tierra, y estas instalaciones serán adaptadas para su uso como un improvisado cuartel general del Führer. Para el final de la guerra, 15 búnkeres subterráneos estaban comunicados entre sí y con el complejo bajo la nueva Cancillería por cientos de metros de túneles. En este episodio descenderemos al Führerbunker, un lugar que se convertirá en el epicentro del poder en los últimos días del Tercer Reich. Exploraremos sus secretos desde su construcción como refugio antiaéreo hasta su transformación en cuartel general, pero también viajaremos a los momentos más decisivos que marcarán el final de la Segunda Guerra Mundial. Si aún no nos sigues en YouTube, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ningún episodio. Bajo las calles de Berlín, un complejo subterráneo se convirtió en el epicentro del poder durante los últimos días del Tercer Reich. Este refugio, conocido colectivamente como Führerbunker, estaba compuesto por dos estructuras interconectadas, pero diferentes en propósito y diseño. El Bohrbunker, el primero en construirse en 1937, y el Führerbunker, propiamente dicho, iniciado en 1943 y que al final de la guerra aún estaba inconcluso. El Bohrbunker, construido como la primera línea de defensa subterránea, fue concebido inicialmente como un refugio antiaéreo auxiliar. Las obras ejecutadas por la empresa Hochschiff AG tendrán un coste estimado de unos 250.000 Reichsmark. Más simple y menos fortificado que su contraparte, esta sección albergaba en el complejo final las áreas de servicio y los espacios reservados para el personal de apoyo. Será utilizado por Hitler durante los primeros bombardeos británicos de 1940. Sus características arquitectónicas y su rol en el funcionamiento del complejo ofrecen una primera visión de la vida bajo tierra en los últimos meses de la guerra. El Bohrbunker, o el búnker superior, estaba localizado bajo el gran salón de recepción que fue añadido a la vieja Cancillería del Reich en Berlín. El conjunto, conformado hasta ese momento por la vieja Cancillería, junto con el edificio anexo, la primera gran ampliación de la Cancillería, que sería inaugurada por el presidente von Hindenburg con ocasión del 60 aniversario de la fundación del Reich el 18 de enero de 1931, seguía quedándose pequeño día a día al nuevo gobierno y sus necesidades de representación. En este momento, Hitler aún no estaba en el poder, y el salón de recepciones, también conocido como el Salón de Diplomáticos o Salón de Baile, será el primer gran edificio del conjunto de la Cancillería del Reich, encargado por Adolf Hitler ya como canciller. 5 años más tarde, en 1935, será el arquitecto profesor Leonhard Gall el encargado del proyecto para la realización de un refugio antiaéreo bajo la sala de recepción. Con una capacidad máxima de unas 200 personas, el proyecto, además, incluía un anexo sobre la fachada norte que albergaba los nuevos apartamentos privados de Hitler, así como la construcción de un refugio antiaéreo subterráneo, el Bohrbunker. Este primer búnker fue llamado oficialmente Refugio Antiaéreo de la Cancillería del Reich hasta 1943, fecha en la que comenzó a expandirse y a construirse el famoso Führerbunker, localizado en profundidad un piso por debajo de este, pasando a denominarse entonces Bohrbunker, búnker superior o antebúnker. Originalmente estaba pensado como refugio antiaéreo temporal para Adolf Hitler, sus edecanes y el resto de su personal como guardaespaldas y secretarias. El primer plano del Bohrbunker está fechado en 1930 y está firmado por Atelier Trost, uno de los arquitectos más famosos del momento, por el cual Hitler sentía una gran admiración, y a quien el Führer consideraba su maestro y su mentor en el campo de la arquitectura.
De hecho, la relación entre este arquitecto y Hitler puede retrotraerse hasta 1925, fecha en la que juntos decoraron los interiores y reestructuraron el mobiliario del Palacio Barlow, sede del partido nazi, en Múnich. Desde aquella reforma, el palacio pasó a llamarse Palacio Marrón o Casa Parda, y Trost se convirtió en el arquitecto de cabecera del NSDAP, del Partido Nacional Socialista, hasta 1935, fecha de su muerte, siendo Albert Speer quien recogería el relevo de este insigne arquitecto. Por supuesto, no se pensó en la construcción de ningún búnker por aquellas fechas, principalmente porque Hitler aún no estaba en el poder. En 1933, Adolf Hitler decidió expandir la Cancillería del Reich y el 21 de julio de 1935, Leonhard Gall presentó a Hitler los planes para un gran salón de recepciones que también podía ser usado como salón de baile y que sería construido en la antigua Cancillería. El techo y los muros del Borbunker tendrían un espesor de 1,6 metros para poder soportar el peso de la sobrecarga de la gran sala que se tenía que construir sobre él, encontrándose la profundidad del suelo del Borbunker a 5,18 metros de profundidad. Así pues, el Borbunker sería dibujado y proyectado por Trost y construido debajo de este gran salón, con unas dimensiones de 21 metros de largo por 21 metros de ancho. Debemos considerar la altura de las habitaciones de 3,08 metros como notable para un simple refugio antiaéreo, y en el Führerbunker que se construirá en 1944 se mantendrá casi la misma altura. El Borbunker será finalmente construido en 1937. Según los archivos originales del edificio conservados en Berlín, se podía acceder directamente al refugio desde los sótanos de la sala de recepción de la antigua Cancillería. El Borbunker constaba de 12 habitaciones que se ramificaban en un solo pasillo, presentando una habitación con generadores, otra para lavandería, una cafetería y una cocina en el caso de que el Führer debiera permanecer mucho tiempo en su interior. El Borbunker tendría una extensión de 441 metros cuadrados, de los cuales 339 metros cuadrados eran habitables. Una escalera en el lado sur se utilizaba como salida de emergencia, mientras que en el lado norte del búnker se disponía de una salida hacia 2 rampas laterales de escaleras. El Borbunker estaba comunicado mediante un túnel con la nueva Cancillería del Reich y mediante una red de túneles con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Ministerio de Propaganda. En cuanto al mobiliario, en el Borbunker se utilizarán mobiliario de dependencias oficiales y de oficinas militares convencionales. Sería utilizado, después de su construcción, de forma esporádica por jerarcas del partido nazi, como Goering, cuando se encontraba en Berlín, dado que en una ocasión tuvo que buscar refugio ante ataques aéreos aliados, así como por miembros del personal del Führer durante algún raid aéreo. Algunas de sus habitaciones vacías serían utilizadas por Theodor Morell, uno de los médicos personales de Hitler, y 2 habitaciones fueron usadas como despensa. Otra de las habitaciones se convertirá en cocina con un pequeño refrigerador y una pequeña bodega de vinos. Constance Manziali, la cocinera de Hitler, hacía las comidas para el Führer allí. En el acto final de la guerra, varias de las habitaciones fueron entregadas a Goebbels y su familia, y el resto se utilizó para almacenar, preparar, cocinar y servir comida para los residentes. Con la llegada de los Goebbels, su familia usaría las habitaciones de Morell, pues este ya había abandonado Berlín. Estas paredes serían testigos mudos de un acto abominable cuando los niños Goebbels serían asesinados por su propia madre. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler vivió en la vieja Cancillería y trabajó en la monumental nueva Cancillería del Reich construida por Albert Speer durante sus cada vez más cortas estancias en Berlín. Tras la derrota de Stalingrado y tras el primer gran bombardeo masivo de los aliados sobre la capital del Reich en 1943, el transcurso de la guerra hacía pensar lo peor y Hitler ordenó la construcción de un nuevo refugio antiaéreo que pudiera servir al mismo tiempo como vivienda y cuartel general si las circunstancias así lo requirieran. En otras palabras, ordenó la construcción de un nuevo búnker. De esta manera, el Führer encargará a Albert Speer la inmediata construcción de un nuevo refugio en los jardines de la vieja Cancillería, comenzando su construcción a finales de 1943 y siendo concluida la estructura principal en 1944. La ejecución de los trabajos, a cargo del arquitecto Karl Piepenburg, será adjudicada también a la empresa Hotchkiss AG. El 23 de octubre de 1944 se comunicaba a la Tesorería del Estado la finalización de las obras del llamado Proyecto de Construcción B-207, una sólida estructura de hormigón armado capaz de resistir el embate de las más potentes bombas de la época, cuyo coste total será de 1.350.000 Reichsmark.
El nuevo búnker, conocido ahora como Führerbunker o búnker inferior, estaba unido al Bohrbunker mediante una pequeña escalera. Ambos búnkeres estaban separados por un mamparo con puertas de acero permanentemente vigilado por 2 guardias. Con la construcción y entrada en servicio del nuevo Führerbunker, el Bohrbunker pasará ahora a desempeñar funciones auxiliares como área de servicio con zona de almacenaje, cocinas y barracones del personal de servicio, como ya hemos visto. La extensión total del nuevo complejo abarcará un área de 15 por 20 metros y la altura de las dependencias internas será de 3 metros. Las habitaciones del complejo eran realmente pequeñas, de aproximadamente 3 por 4 metros cuadrados. Dado que los búnkeres nunca se diseñaron más que como un refugio aéreo para estancias de cortos periodos de tiempo, a la larga la ventilación no renovaba correctamente y del todo el aire del recinto, por lo que en ocasiones había malos olores. Un sistema de filtros protegía de gases venenosos al complejo, y el suministro de agua provenía de un pozo artesiano. Desde 1941, Hitler pasó muy poco tiempo en Berlín. En 1942 y hasta finales de ese año, el Führer se encontraba en Vinitsa, en su cuartel general de Ucrania. Desde finales de 1942 hasta 1944 pasó la mayor parte del tiempo en su cuartel general de Prusia del Este, cerca de Rastenburg. 1944 llegó a su fin con la desastrosa ofensiva alemana sobre las Ardenas. Las fuerzas armadas alemanas estaban ya en franca retirada, sin reservas con las que frenar el avance aliado. El 15 de enero de 1945, Hitler abandonaba la oficina 500, su cuartel general cerca de Bad Nauheim, y regresaba a Berlín. Se mudó para residir de forma permanente en Berlín a partir del 16 de enero de 1945, ocupando su apartamento privado en la vieja Cancillería hasta mediados del mes de febrero y celebrando las reuniones diarias en su despacho de la nueva Cancillería del Reich. Desde finales de febrero de 1945, Hitler y su personal habían pasado las noches en el búnker de la Cancillería del Reich. El refugio principal estaba en calma y era inexpugnable. Julius Schau lo comparaba con un submarino que merodea por las profundidades bajo las aguas de Berlín, bajo un mar de casas y edificios ministeriales. Tal fue el escenario de este último capítulo de la vida de Hitler, con sus estrechos pasillos, el zumbido constante de la maquinaria de aire acondicionado y la multitud de militares y funcionarios del partido aferrándose a Hitler y su contagiosa creencia en que esta crisis se superaría. Gran parte de la actividad que solía desarrollarse anteriormente en la imponente Cancillería del Reich ahora tenía lugar en estas catacumbas fortificadas en las que sus diminutas estancias siempre contenían más personas de las que podía albergar. Tal es así que el almirante Dönitz aconsejó a sus comandantes el 3 de marzo de 1945: pongamos nuestra confianza incondicionalmente en el liderazgo de Adolf Hitler. Créanme, en mis 2 años como comandante en jefe de la Marina he descubierto que sus puntos de vista estratégicos siempre resultaron correctos. Los continuos ataques aéreos sobre la capital del Reich hacían muy difícil a Hitler su trabajo y su descanso en la superficie, con continuas interrupciones para refugiarse en el búnker, por lo que a pesar de que aún no se había terminado de dar los retoques finales y de llevar a su interior solo parte del mobiliario y acondicionamiento que se había planeado en un principio, se establecerá de manera permanente en el Führerbunker hasta su muerte. Cuando el 30 de abril de 1945 Hitler puso fin a su vida, el búnker aún no había sido terminado completamente. De hecho, y como testimonio mudo, se podría encontrar aún una hormigonera, una mezcladora de cemento, en los exteriores del búnker durante varios años después. Hormigonera que aparece en algunas fotos posteriores a esta fecha. El traslado del Führer al búnker no significó el cese de su actividad como jefe de Estado. Al contrario, este lugar se va a convertir en su residencia y nueva sede de su cuartel general. Sin embargo, mientras fue posible, las reuniones con sus ministros y altos mandos militares continuaron llevándose a cabo en la Cancillería del Reich, intentando mantener así un importante vínculo con el corazón político y administrativo del régimen. Hitler dejará el búnker en 3 ocasiones. El 25 de febrero de 1945 para celebrar una reunión con los Gauleiters en las afueras de Berlín. El 15 de marzo para dirigirse en un Kiebelwagen del ejército, el Jeep de la Wehrmacht, por así decirlo, al cuartel general del ejército en el frente del Oder, y en una ceremonia de condecoración para miembros de las juventudes hitlerianas en las que impuso a los asistentes la Cruz de Hierro de segunda clase por su valentía en combate. Su última aparición pública sería el día de su cumpleaños, 20 de abril de 1945. La ejecución de los trabajos, a cargo del arquitecto Karl Pippenburg, serán adjudicados a la empresa Hochschiff AG y así se iniciará la excavación de la zanja de cerca de 10 metros de profundidad, realizándose los trabajos contrarreloj, con las excavadoras trabajando en 3 turnos diarios. La profundidad del búnker varía según la fuente consultada, desde los 12 metros hasta los 17.
El dato más fiable, probablemente, sea el dado por James P. O'Donnell, uno de los primeros norteamericanos que visitó e inspeccionó el búnker tras la conquista de la ciudad por parte de las fuerzas soviéticas. O'Donnell entró en el búnker el 4 de julio de 1945 y tomó medidas con los escasos medios de los que disponía. Obviamente no existen muchos documentos y muchos mapas o planos que detallen con exactitud milimétrica el tamaño, las dimensiones y la profundidad a la que se encontraba el búnker bajo tierra, por una sencilla razón: era un proyecto secreto, por lo que hay tanta inexactitud en los datos aportados. Otro factor que se ha tenido en cuenta para desechar precisamente algunas fuentes consultadas para calcular la profundidad del búnker eran las escaleras de acceso que daban entrada al Führerbunker. Algunos autores insistían en que la forma de acceder al búnker era mediante una escalera de caracol, y gracias a ella y al número de pasos y de escalones que daban para llegar a su entrada, se calculaba una profundidad cercana a los 12-14 metros. No existen fuentes alemanas que nos hablen de una escalera en espiral, y esta controversia pudo zanjarse cuando Rochus Mich afirmó que efectivamente las escaleras eran rectangulares y no circulares, como ya se había comentado en otras fuentes. Tras extrapolar varios datos, Pietro Guido llega a la conclusión de que la profundidad exacta a la que estaba el búnker era de 8,20 metros bajo los jardines de la Cancillería, asegurando que todas las fuentes anteriores estaban desfasadas, equivocadas o que habían realizado una medición sin tener en cuenta el número de escalones hasta llegar a la entrada del búnker, pudiendo encontrar dicho dato con una sencilla operación matemática. Para acceder al complejo del búnker desde la Cancillería se debía descender a los sótanos de la vieja Cancillería, donde se encontraba el acceso principal con unas puertas especiales a prueba de gases. Asimismo, existía un túnel que conectaba el búnker con el complejo de la nueva Cancillería y un acceso exterior, en los jardines, con una escalera. Como era el más cercano a sus habitaciones, Hitler lo utilizó hasta el 23 de abril para sus paseos nocturnos y para ejercitar a su perra Blondie. Fue también desde esta salida por la que los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron retirados del búnker y no muy lejos de aquí fueron quemados y luego enterrados. Los tres accesos convergían en un túnel sellado por una gran puerta de acero, desde la que se accedía a un corredor, al final del cual se situaba una pequeña cafetería para el personal de servicio. Con la ocupación del Führerbunker por parte de Hitler, el anterior refugio antiaéreo, el Borbunker, pasó a ser alojamiento para el personal del servicio del complejo del búnker y como lugar en el que pasar largos ratos de ocio. En los sótanos de la nueva Cancillería había 6 refugios grandes y varios más pequeños. Debajo del ala este estaba el Adjutantur, con los oficiales del Estado Mayor Personal de Hitler y el alojamiento de las aproximadamente 40 personas que componían su séquito inmediato. En otra parte de los sótanos, justo debajo de la rotonda de la sala circular, se encontraba el puesto de mando del SS Brigadeführer Monke, desde donde, en su calidad de comandante de la Ciudadela, dirigía la defensa de la Cancillería del Reich con unos 1000 hombres de las Waffen-SS puestos bajo su mando. Desde el 16 de abril de 1945, la planta baja de la nueva Cancillería se utilizó como comedor y como comedores sociales móviles, proporcionando comidas calientes a los defensores de la ciudad. Una vez atravesado el Borbunker, una pequeña escalera descendía 3 metros más abajo al Führerbunker. Este estaba comunicado con el gran búnker de la Vostrasse, bajo el módulo central del edificio de la nueva Cancillería del Reich, que podía albergar a más de 2000 personas. Hitler lo había cedido en 1939 a los servicios hospitalarios de Berlín. En abril de 1945 se trasladó allí un batallón de la SS Leibstandarte Adolf Hitler, el hospital de Bormann y un hospital de campaña, en tanto que la clínica de maternidad que allí se ubicaba desde 1939 fue trasladada a un refugio bajo el Reichstag. Como todas las noches se formaba una larga fila en la calle de acceso al búnker de la Vostrasse, Hitler ordenó personalmente que se construyera un refugio de hormigón para los que esperaban. Pero semanas más tarde, su orden aún no se había ejecutado. «Tengo que atender a cada pequeño detalle yo mismo», comentó enfadado a sus secretarios. Y sin embargo, no hay nadie adecuado como sucesor. Fräulein Schroeder, una de sus secretarias, le indicó entonces que el nombre de Herr Himmler es mencionado a menudo por la gente. «Ese hombre no tiene ningún sentido artístico», replicó Hitler, a lo que Fräulein Schroeder respondió con aspereza. «En la situación actual, el sentido artístico apenas importa». El material por excelencia utilizado en este tipo de construcciones, como en la gran mayoría de edificios defensivos y fortificaciones de la época, era el hormigón armado. El hormigón es un material fácilmente moldeable, capaz de resistir grandes fuerzas de compresión, pero carece de fuerza para resistir tracciones. De ahí que se le añada en su interior una serie de barras de acero entrelazadas y calculadas que le servirán para combatir estos esfuerzos cuando se fragua en las obras.
Todo esto hace del hormigón armado el material perfecto para construir estructuras y edificios capaces de resistir bombardeos continuos o descargas de artillería enemigas. En la década de los años 40 no existían aún los aditivos que en la actualidad potencian la efectividad del hormigón, ni mucho menos las aleaciones con las que se fabrica el acero, por lo que las dimensiones que se tenían que usar en los grosores de los muros y techos eran muy superiores a las actuales. Es por ello que nos sorprenda el grosor de las paredes de estructuras de estas características si las comparamos con las de hoy en día. Pero hay que tener en cuenta que el hormigón actual es más resistente gracias a los aditivos a los que hemos hecho referencia. Esta nueva instalación contará con las mismas dimensiones internas que la estructura precedente, pero verá incrementado el espesor del techo y de las paredes de 3,5 a 4 metros, respectivamente, de hormigón armado en alta resistencia. El techo se había reforzado además con gruesas vigas de hierro y tenía un grosor de 4 metros, un grosor impresionante, 1 metro más que los más seguros búnkeres actuales, por lo que caben pocas dudas de que el Führerbunker no pudiera resistir cualquier bomba lanzada desde cualquier bombardeo aliado o soviético. Posteriormente, y por orden del Führer, se reforzarán los techos con 1 metro adicional de cubierta anticolisión, aunque los trabajos no estarán concluidos antes del fin de la guerra. Y a esto precisamente se debe que una de las torretas de ventilación se quedase a medio construir. El búnker contaba con 2 tipos de carpintería interior claramente diferenciadas. La carpintería realizada en madera únicamente para estancias interiores que no estuvieran conectadas directamente con los pasillos centrales y la carpintería de acero, puertas blindadas utilizadas en los pasillos centrales y en las salas adyacentes de un espesor de 15 centímetros de puro acero. Cada uno de los búnkeres contaba con una sala de máquinas que regeneraban de forma continua el aire de cada una de las salas. Más concretamente, y en el caso del Führerbunker, se optó por crear y construir una torre de ventilación que en algunas ocasiones se había confundido con una torre de vigilancia. El sistema de ventilación contaba con una serie de tubos que conectaban todos los habitáculos del búnker con una sala de máquinas, la cual tomaba el aire del exterior por esa torreta de forma circular y con un techo en forma de cono, a modo de cubierta, de ahí dicha confusión. Aparte, esta misma sala generaba electricidad en caso de emergencia y además controlaba y producía el agua caliente gracias a sus calderas, aunque solamente la habitación de Adolf Hitler tenía bañera. Un solo motor diésel accionaba el sistema de ventilación, bombeando el aire viciado y reemplazándolo con aire fresco, pero Hitler afirmó que esto contribuía a la excesiva presión de aire en el búnker y ordenó que se apagara el bombeado durante las sesiones informativas. Cuando finalmente salían tambaleándose de la sala de conferencias, los participantes, incluido Hitler, se quejaban de congestión y dolores de cabeza. Un factor que contribuyó fue el hospital de campaña, que también tenía un sistema de ventilación totalmente inadecuado para los entre 500 y 600 pacientes que allí eran atendidos. El mismo motor diésel no solo bombeaba el aire del búnker al hospital, sino que también lo utilizaba de vez en cuando el personal de mantenimiento del búnker, Johannes Henschel, para bombear el agua al centro médico. Impulsado por Hitler, Speer sugirió que el problema de la mala ventilación podía deberse a un filtro de aire defectuoso. Henschel quitó el filtro viejo, pero le tomó un par de días encontrar un reemplazo, tiempo durante el cual todos en el búnker respiraron aire sin filtrar. El Führerbunker distaba mucho de los ambientes palaciegos en los que Hitler se movía desde 1933, aunque podía apreciarse un tímido intento de conservar un cierto grado de esplendor en el corredor central, cubierto por una gran alfombra roja. Este corredor central estaba dividido por un muro de partición. La primera mitad era usada como la antecámara. La segunda parte era la modesta e inconfortable sala de conferencias, donde Hitler se reunía con sus generales y su Estado Mayor. En la primera parte o antecámara solían esperar a las reuniones los asistentes. De las paredes colgaban grandes y valiosos cuadros, en su mayoría paisajes italianos provenientes de sus residencias anteriores. A lo largo de la pared derecha se alineaban 16 sillones frente a un banco con almohadones, frente al cual se había instalado una mesa con varias sillas. Desde la antecámara se abrían 3 puertas. A la derecha, 2 puertas daban acceso a la centralita telefónica y sus teletipos, y desde esta a la oficina de Martin Bormann y a la sala de generadores y plantas de ventilación, y a la derecha una puerta para acceder a los baños comunes. Detrás de los retretes se situaba una perrera para Blondie, la pastora alsaciana de Hitler.
Era la nueva Cancillería y no el Führerbunker quien contaba con una línea telefónica directa con la centralita telefónica del cuartel general del ejército, la Centrale 500, que probablemente era la más grande de Europa, situada en un búnker subterráneo en el complejo de búnkeres del Estado Mayor del Ejército en Zosen, al sur de Berlín. En la diminuta centralita telefónica del Führerbunker, con espacio para un solo operador, la marca Siemens había instalado una centralita del tamaño de las que puede encontrarse en un pequeño hotel o en la sede de una división. Las llamadas a Zosen se transmitían a través de la Centrale 200, una centralita instalada en la gran torre antiaérea junto a la estación del tren en el zoológico. Junto al cuadro de distribución del búnker había un transmisor de radio de alcance medio del ejército. Este sistema de comunicaciones, totalmente inadecuado, se vio gravemente interrumpido durante la batalla de Berlín, lo que hizo que gran parte de las noticias que llegaban al búnker fueran traídas por correos. La vida en el búnker se convertiría pronto, como había sucedido en todas sus residencias oficiales y en sus cuarteles generales, en una tediosa rutina construida alrededor de los hábitos de sueño y de trabajo de Hitler. Mientras los asistentes corrían de un lado para otro, las secretarias tecleaban en las máquinas de escribir, que escribían en un tamaño extra grande para que el Führer pudiera leer las cartas y documentos sin usar gafas, y los guardaespaldas, aburridos, a quienes se les prohibía fumar o hablar en más que un mero susurro, pasaban el tiempo preocupándose por sus seres queridos y por la desesperanza de su situación. Entre reunión y reunión de situación, Hitler deambulaba con indiferencia por el búnker o se sentaba en una silla en el pasillo, sala de reuniones, con uno de los cachorros de Blondie, pasando las horas de alarma de bombardeo en el despacho de Bormann, de cuyas paredes colgaban mapas de Alemania y planos de Berlín, cubiertos con láminas de celuloide, sobre los que un equipo de 5 hombres marcaba cada hora, con lápiz azul, los avances de las oleadas de bombarderos enemigos que poco a poco se acercaban a Berlín. Aquí, Hitler pasaba las horas de las grandes alertas, observando con ojos cansados las ominosas flechas avanzando sobre Berlín. También adoptó la costumbre de sentarse en el pasillo con uno de los cachorros de Blondie, al que bautizó Lobo, sobre las piernas, contemplando en silencio a los que entraban y salían, o echando un último vistazo a la maqueta de la futura ciudad de Linz, la favorita de todos sus grandiosos planes para transformar al gran Reich alemán en el centro cultural del mundo. Al fondo, el acceso a la sala de conferencias, la segunda parte de este pasillo principal alfombrado de rojo. A la izquierda, una puerta llevaba a las habitaciones de Hitler y Eva Braun, y a una pequeña sala de conferencias donde se celebraban las reuniones de situación cada día, y cuya puerta era custodiada por un oficial de la Guardia Personal de Hitler. Dado el reducido tamaño de esta sala de mapas, los miembros del Estado Mayor permanecían de pie, en ocasiones agolpados unos contra otros. Como único mobiliario, una mesa de madera con lámparas y teléfonos sobre los que se desplegaban los mapas, y una silla en la que permanecía sentado Hitler. El Führer y Eva Braun disponían de un apartamento de 6 habitaciones, delante del cual había un pequeño vestíbulo, y tras este se encontraba el despacho de Hitler, una reducida sala de estar que contaba con una mesa de escritorio sobre el que colgaba el célebre retrato de Federico el Grande, obra de Mansell, por el que Hitler sentía un especial aprecio. Una mesa con 3 sillones tapizados con seda estampada y un sofá duro, todo ello sobre una gruesa y mullida alfombra. Encima del sofá colgaba un bodegón y en la pared derecha un cuadro especialmente valioso de Lucas Cranach. Desde esta pared se accedía al dormitorio de Hitler, austeramente equipado con un catre de campaña, un armario ropero, una cómoda, un armario con libros, una bomba de oxígeno y una caja fuerte. A la izquierda del dormitorio, por una puerta, se accedía al cuarto de baño que compartían Hitler y Eva Braun. Desde allí se llegaba al vestidor de Eva Braun y a su sala de estar, decorada con los muebles diseñados por Albert Speer para las 2 habitaciones que Eva Braun ocupaba en la Cancillería del Reich. En uno de los ornamentos de marquetería de la cómoda figuraban sus iniciales en forma de trébol de la suerte. El dormitorio contenía una tumbona azul oscuro, una mesita redonda, un sillón, cama y armario para la ropa. Todo ello sobre una alfombra de estampados oscuros. Las paredes estaban decoradas con cuadros con motivos florales. Desde la habitación de Eva Braun, una segunda puerta conducía al vestíbulo. El resto del espacio, al que se accedía por una puerta a la derecha desde la sala de conferencias, se distribuía entre los despachos de Goebbels y los espacios para los 2 médicos de Hitler, Morel y Stumpfegger, que contaban con sus propias dependencias en el búnker.
Hay que recordar que estas habitaciones eran realmente pequeñas, de 3 por 4 metros cuadrados, y que cuando la ventilación tenía algún problema a la hora de renovar el aire, olían realmente mal. Desde el Führerbunker se accedía también a una escalera que llevaba a la torre de observación y vigilancia que daba al exterior. Al fondo de la sala de conferencias, una puerta daba acceso a una pequeña sala destinada a los guardias del Führerbegleitkommando, la guardia de Hitler. Desde este cuarto, 4 tramos de escaleras, cada una de 11 escalones, daban acceso a la salida de emergencia que daba a los jardines exteriores de la Cancillería. Todas las habitaciones no conectadas directamente con los pasillos centrales estaban provistas de carpintería interior en madera, mientras que el resto de estancias disponían de puertas blindadas de acceso de 15 milímetros de espesor. Desde febrero de 1945, Hitler y su personal pasaban las noches en los búnkeres para instalarse allí, abandonando las destruidas habitaciones de la Cancillería definitivamente a mediados de ese mismo mes. Los constantes bombardeos no le dejaban descansar. La vieja Cancillería del Reich, donde Hitler tenía sus habitaciones privadas, había sido prácticamente destruida durante un bombardeo el día 3 de febrero de 1945, durante el ataque aéreo más intenso de toda la guerra sobre la capital del Reich. Aunque la fachada permaneció intacta, salvo un ala, el resto del edificio era poco más que un cascarón hueco. Cuando explotaba alguna bomba de gran calibre en las proximidades, la masa del búnker vibraba a consecuencia de la transmisión de las ondas expansivas por el suelo arenoso de la ciudad, momentos en los que Hitler se sobresaltaba. Una vez que las tropas rusas lleguen al complejo del Führerbunker durante la batalla de Berlín, el 2 de mayo de 1945, este será sometido a la rapiña de la soldadesca, ávida de cualquier souvenir nazi. Tal fue la rapiña que todo aquello que tenía un mínimo valor acabó en manos de soldados anónimos. Salieron por piernas con cualquier objeto que para ellos pudiera tener algún valor, por lo que muchos de los artículos personales de Hitler cayeron en las garras de simples soldados rasos. Es por eso que de vez en cuando surge alguna noticia referente a objetos personales de Hitler que aparecen en colecciones privadas. Una de las más llamativas fue la aparición de la discografía personal de Hitler que tenía consigo en el búnker y que un soldado llevó consigo a casa al final de la guerra y que años después un pariente descubriría por accidente tras fallecer el antiguo saqueador. Tras esta primera oleada de saqueadores, los miembros de la seguridad del Estado soviético sometieron al búnker a un minucioso registro, en busca de los restos mortales de Hitler. Tal fue la dejadez de las autoridades soviéticas que durante varios meses los soldados rusos continuaban visitando el lugar donde se suicidó Hitler como si de un lugar turístico se tratara, realizando fotografías en el mismo lugar en el que Eva Braun y el Führer se habían quitado la vida. Durante los primeros meses después del final de la guerra, los miembros del servicio de inteligencia soviético trataron de recuperar el mayor número de objetos personales de Hitler, además de tratar de encontrar los restos mortales del Führer. Parece ser que pocos días después de la ocupación, el búnker sufrió un incendio muy posiblemente causado por algún soldado descontrolado, por lo que varios muebles y objetos de su interior se destruyeron. Los soviéticos dejaron totalmente abandonado el complejo una vez investigado por sus servicios de inteligencia. Después de elaborar todos los informes que consideraron oportunos, la autoridad competente decidió destruirlo. Esta decisión se tomó a finales de 1947. Lo primero que se hizo fue anegar el Führerbunker con 2 metros de agua el 25 de octubre de 1947. A continuación, el 27 de enero de 1948, se decidió demoler el interior del Führerbunker, así como otros 5 búnkeres de la capital. Las explosiones dentro del búnker eliminaron las estructuras más débiles, como algunos muros y las escaleras, pero no consiguieron hundir la estructura por completo, algo que sí consiguieron con las estructuras exteriores del jardín de la Cancillería, que fueron dinamitadas y destruidas. Todos los elementos exteriores, como torretas de ventilación, accesos, etc., serán desmontados por completo. Paredes enteras del interior serán destruidas y el techo se desplazará unos 40 centímetros por efecto de la explosión. Así que en los primeros meses de 1948, la parte interior y más conocida por el gran público no era más que un montón de escombros que extrañamente no serían retirados hasta muchísimos años después, por lo que era una estampa habitual en el Berlín de los primeros años de la posguerra. En los años siguientes, se fueron desmantelando poco a poco los restos de la antigua Cancillería del Reich. Todo aquello que pudo ser aprovechado fue utilizado para otras edificaciones.
miles de toneladas de materiales y escombros serán retirados entre 1950 y 1956, pero no los restos del antiguo Führerbunker y del Bohrbunker, que permanecieron en su lugar. Cualquier turista curioso podía subirse a los restos y realizar una fotografía como el que se fotografiaba con la Torre Eiffel o con las pirámides. 2 años más tarde, en 1958, 13 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se decidió enterrar los restos visibles del búnker, ya que era más barato que retirarlos, y así los restos fueron cubiertos con arena y tierra, originando una colina artificial en su antigua ubicación. Al año siguiente, los restos de la salida de emergencia y la torre de vigilancia del Führerbunker fueron retirados. Tras la erección del muro de Berlín, el área se encontraba directamente en la zona fronteriza entre ambas partes de la ciudad. Muchos alemanes trataban de huir de oriente a occidente utilizando antiguos túneles de la Segunda Guerra Mundial construidos por los nazis. A raíz del descubrimiento de un túnel en el lado oeste de la Puerta de Brandenburgo en 1970, la Stasi, el servicio secreto de la Alemania del Este, reanudará las investigaciones en el área de la antigua Reichskanzlei, de la antigua Cancillería del Reich. En 1973, los restos del Bohrbunker o Antebunker y el Führerbunker se vuelven a poner al descubierto por la Stasi, que tuvo que hacer frente a más de 1,5 metros de agua que anegaba los dos búnkeres, por lo que fueron vaciados con bombas de agua. Tras revisar las dos estructuras, se llegó a la conclusión de que no había túneles que conectaran el Führerbunker y el Bohrbunker. Una vez más, se medirán y se harán fotografías y se volverán a sellar. En 1986, en la entonces Otto Gothenwold Straße, hoy nuevamente Wilhelmstraße, la RDA erigirá nuevas viviendas que van a requerir trabajos de remoción de materiales y escombros hasta una profundidad de 7 metros. Así, la cubierta del techo del Führerbunker será removida por completo en 1988, permaneciendo en su lugar los cimientos y las paredes debido a los elevados costes de demolición. Durante esas obras, en el verano de 1987, Robert Conrad, ataviado con un mono de obrero de la construcción y un casco, ocultó una cámara práctica con un objetivo gran angular de 35 milímetros camuflada en una bolsa de cuero del tipo común entre los trabajadores de la RDA, y así pudo colarse en el área de seguridad en torno a los restos del Führerbunker como un obrero más, y de esta manera fotografió el estado en el que se encontraba el complejo. Había estado haciendo eso durante décadas, desde que era adolescente en los años 80, colándose en todo tipo de edificios del Partido Socialista Unificado, condenados al derribo por toda Alemania Oriental, como un cronista que pretendía impedir el olvido de la historia. Así, encontró pedazos de muebles en descomposición, una charretera de oficial de la Wehrmacht de alto rango y botellas de vino espumoso vacías. El Führerbunker estaba tan inundado de agua que fue casi imposible entrar, aunque finalmente fue capturado por la Volkspolizei, que para su sorpresa simplemente le aconsejó que se dejase de tonterías y se metiese en sus asuntos. Al fin y al cabo, no estaba tratando de escapar de la RDA. A finales del otoño de 1988 y tras desmontar el techo de hormigón, el espacio vacío resultante será rellenado con grava, arena y escombros, que apenas si han sufrido modificaciones hasta el día de hoy, cubren los restos del búnker. El 8 de julio del año 2006, la asociación Berlin Unterwelten, conjuntamente con la Administración General del Senado de Berlín, colocará un tablero informativo con la historia del Führerbunker en este lugar, la actual calle Gertrud-Kollmann-Straße. Actualmente, The Berlin Story Museum ofrece una exposición que se centra en la historia del Führerbunker, con una maqueta de la sinuosa red de salas subterráneas del sitio original, fotografías originales del búnker ahora demolido e información histórica sobre su construcción, historia y uso. Los visitantes también pueden ver una reconstrucción del estudio personal de Hitler, así como fotografías de la película alemana del 2004 El hundimiento, un relato dramatizado de los últimos días de Adolf Hitler.